Buenos días. Buenos días, días. doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días. Sí, nomás mi compañerita va a compartir su caso. Creo que ya. Aquí estoy, ya lo voy a compartir. Ok. ¿Ahí se ve? Correcto. Ah, bueno. Usted me dice cuándo iniciar. Pues yo creo que ya por respeto. Ah, bueno, pues excelente. Bueno, comenzamos. Resumen del caso clínico. Paciente de 38 años de edad con 37 semanas de gestación que acude a urgencias por presentar salida de líquido claro transvaginal constante, abundante, incoloro y no fétido. No presentó cólico ni dolor pélvico o abdominal alguno. Se realiza un ultrasonido abdominal, el cual muestra producto único vivo, con frecuencia cardíaca fetal de 158 latidos por minuto y líquido amniótico escaso. Signos vitales de la paciente reportan presión arterial de 110/70 milímetros de mercurio y frecuencia cardíaca de 65 latidos por minuto y frecuencia respiratoria de 15 respiraciones por minuto. En base a este caso clínico, como principal posibilidad diagnóstica, ustedes pensarían en A.
rotura de quiste vaginal, B, rotura de bolsa amniocorial, C, leucorrea, D, hidrorrea decidual o E, rotura prematura de membranas. Una rotura. Sí, así es. Segunda pregunta. Basándonos en el diagnóstico anterior, ¿cuál sería la prueba más precisa para confirmar el diagnóstico? A, cristalografía, B, prueba de colorante intraamniótico, C, cultivo de líquido amniótico, D, ultrasonido vaginal o E, tacto vaginal. Cristalografía. Sí, así es. Recordemos que la cristalografía forma un helecho cuando pues las proteínas del líquido amniótico se juntan con el fluido vaginal. Y tercera pregunta, ¿en qué categoría de rotura prematura de membrana entraría esta paciente? A, rotura prematura de membranas pretérmino, rotura de membranas cercana al término es la B, C, rotura de membranas previable, D, rotura de membranas a término o E, rotura de membranas prolongada. La rotura de membranas a término. Sí, es eso. Cuarta pregunta. ¿Cuál de las siguientes maniobras se utiliza en sospecha de rotura prematura de membranas? A, maniobra de Christeller, B, maniobra de Valsalva, C, maniobra de Gaskin, D, maniobra de Rubin o E, maniobra de McRoberts. De Valsalva. Sí, así es. La Valsalva se le pide a la paciente pues que realice esta maniobra y puede salir líquido claro. Pues que es un diagnóstico, perdón, para confirmar el diagnóstico. Y a última pregunta, ¿cuál de las siguientes complicaciones maternas es la más importante para identificar? A, desprendimiento de placenta, B, eclampsia, C, sepsis neonatal, D, coramnionitis o E, sepsis materna. Corioamnionitis. Coramnionitis por infección. Sí, las bibliografías hacen mucho hincapié en un diagnóstico oportuno de la coreamnionitis, pues porque pone en peligro la vida tanto del bebé como de la madre. Y pues serían todas las preguntas. Muy bien, así debe ser. El siguiente. Gracias. Ahí en tu caso, nada más, Marco Aurelio, en tu caso nomás Mande. pon el índice de Phelan que le encontraste. Por ¿Cómo, ultrasonido. perdón? En tu viñeta anterior, Ajá. de ruptura de membranas, Uh-huh. pone nada más el índice de Phelan Ok. de 3, por ejemplo, o de 2, o de 0 si ya no tiene nada de líquido. Ok. ¿Sí me explico? Sí, sí. Porque eso corrobora el diagnóstico. Ok. Pero hay que completar, porque le hiciste ultrasonido, pues ahí puedes medir los cuadrantes, ¿no? Y ya le pones pues, menos de 4, por ejemplo, ¿no? Lo que tú quieras. Ya, envías. Adelante. Claro que sí. Pues yo soy Eric Gerardo López Cáceres. Les voy a dar el resumen de mi caso clínico del tema de restricción de crecimiento intrauterino. Es un paciente femenino de 25 años primigeste que acude a consulta prenatal con un embarazo de 24 semanas calculado por fecha de última menstruación. A la exploración física se encuentra en tensión arterial 120-80, frecuencia respiratoria de 18 respiraciones. ¿18 qué? Respiraciones por minuto. Hay que ponerlo. Muy bien. Y milímetro de mercurio tienen que ponerlo. Si se acostumbran ahorita en las historias clínicas, van a hacer bien, ¿no?
frecuencia cardíaca de 85 latidos por minuto y medición de altura de fondo uterino que no correspondía a la edad gestacional. Se realiza ecografía y se encuentra un peso estimado fetal de 460 gramos, siendo el percentil 10 498, ¿no? Como referencia, posteriormente se realiza ecografía Doppler de arterias uterinas que muestran un índice de pulsatilidad mayor al percentil 95. Relación cerebroplacentaria se encontró menor al percentil 5 y se llegó al diagnóstico de restricción de crecimiento intrauterino. La primera pregunta es, considerando los hallazgos clínicos, ¿cómo clasificarían esta enfermedad? Más que los hallazgos clínicos son los hallazgos de la flujometría Doppler, ¿verdad? Sí, de hecho sí. Entonces, no le pongas clínicos, porque clínico es el fondo uterino. Y ese nada más te da... Se luego los aviones del ultrasonido Doppler, así. Clínico, pues, sabemos que está más chico, pero no nos dice qué tipo, ¿no? Mande. Con los hallazgos clínicos vemos que está más chico. Así es. Sospechamos, pero no podemos clasificar, ¿no? Así es. Sí, adelante. ¿Quién contesta? Bueno, es tipo 2, es la respuesta C. Más que nada porque pues, se encuentra el peso fetal estimado menor al percentil 10, la razón cerebroplacentaria menor al percentil 5 y el índice de pulsatilidad mayor al percentil 95, que según la guía de práctica clínica pues es de tipo 2, ¿no? ¿Y qué se hace ahí? A eso vamos, de hecho, ¿no? Según es la Adelante, segunda pregunta, adelante. ¿no? Según la clasificación que encontramos, ¿cuál sería el curso de tratamiento más apropiado para esta paciente? ¿Sería finalizar el embarazo a las 37 semanas por vía vaginal? Correcto, la guía de práctica clínica indica que en los tipos 1 y 2 el curso a seguir más apropiado es finalizar el embarazo a las 37 semanas, preferentemente por vía vaginal. Hay que recordar que pues la resolución de estos casos es prácticamente pues el parto, ¿no? Ya dependiendo del tipo se decide a cuántas semanas de gestación terminar el embarazo. Ahora sí. Casi siempre, permíteme, casi siempre termina por cesárea porque son cuellos favorables cuando vas a interrumpir. No. Y son bebés con baja reserva fetal, ¿no? Digo, en la práctica está bien que sea el parto, bien vigilado, estoy de acuerdo, pero el bicho es muy bueno. Ya trae un retardo en el crecimiento, entonces por eso se debe llegar a las 37. Pero también valorar el bicho para darle parto o cesárea. Adelante. Bueno, la tercera pregunta es si durante el Doppler se hubiese encontrado un índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media menor al percentil 5, ¿cómo clasificarían esta enfermedad? Del tipo 4. Así es tipo 4 porque pues es lo mismo, son los mismos que el tipo 2, es un peso fetal estimado menor al percentil 10, razón cerebroplacentaria menor al percentil 5. Aquí lo que cambia es que pues el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media se encuentra menor al percentil 5, ¿no? Entonces aquí sería un tipo 4. Ahora nos vamos a un poquito más preguntas en sí generales, ¿no? En cuanto, pues la pregunta 4 es, seleccione el tratamiento adecuado que se daría para una inducción de modulación pulmonar fetal en general en esta enfermedad, ¿no? En este padecimiento. Se le debe de dar dexametasona. Así es, en este caso, en esta pregunta, pues sería dexametasona 6 miligramos. Se puede también dar betametasona, pero pues aquí les puse mal la dosis, ¿no? El más utilizado es la betametasona, ¿no? Con 12 miligramos, 2 dosis, ¿no? Que es muy diferente a 4 dosis de 6 miligramos, ¿no? De la dexametasona. Tones o Luzpan es el nombre comercial.
Adelante. Pues yo este también lo tenía en mis notas como 12 miligramos en un total de 4 dosis, pero pues No. son 2. Muy bien. La quinta pregunta es también con respecto al tratamiento. Se los voy a acomodar aquí tantito para que no se corte aquí por la página. Selección del manejo adecuado para la prevención, de prevención para disminuir el riesgo de preeclampsia y restricción de crecimiento intrauterino en población con factores de riesgo. Es ácido acetilsalicílico. Mm, sí, es ácido acetilsalicílico de 1 miligramo por kilogramo al día, ¿no? Así es. Este se inicia entre las 12 y 16 semanas y se da por pues, mínimo 8 semanas y se debe suspender en la semana 35 o antes de esta. Para eso no, esto ayuda a disminuir el índice de preeclampsia y pues, esto no. Se ha demostrado que también disminuye la posibilidad de un retraso en el crecimiento intrauterino como consecuencia. Puede tener preeclampsia, pero más leve, ¿no? No siempre, pero es lo que tenemos, lo mismo que el calcio a alta dosis también. Pero el que está aprobado, yo tengo 2 investigaciones de ácido salicílico, es que si ves mejores pesos al nacer y menos retraso en crecimiento intrauterino. Ya si fuera síndrome antifosfolípidos, la causa, pues se le agregaría heparina más al ácido salicílico, ¿no? Pero en este caso, para retraso es correcto. Por eso a todas las pacientes, si es posible hacer una flujometría de la arteria uterina a las 12 semanas de embarazo, y ahí te va prediciendo si va a tener preeclampsia o no. Y la preeclampsia pues va de retraso asimétrico, ¿no? Porque el simétrico puede ser por otras causas. Adelante. Muy bien, ya tienes todo elaborado. Siguiente. Buenos días, mi nombre es Claudia y pues les voy a dar lectura del caso clínico. Es una paciente femenina de 40 años que ingresa a sala de urgencias y posteriormente a sala de parto. En sus antecedentes ginecostétricos destacan menarca a los 13 años, 5 gestaciones, 3 partos y un aborto. Se presenta con 38 semanas de embarazo con fondo uterino de 33 centímetros sin controles prenatales. Los signos vitales fueron de tensión arterial 100 sobre 75 milímetros sobre mercurio, frecuencia cardíaca de 68 latidos por minuto, temperatura de 35 grados centígrados, frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto y una saturación de 96. A la exploración física se menciona haber presentado en ocasiones un ligero sangrado transvaginal, presenta salida de líquido amniótico y contracciones uterinas. Se realiza cesárea obteniéndose un recién nacido vivo de sexo masculino, con un peso de 3.200 gramos, talla de 46 centímetros, un ácar de 9, un perímetro cefálico de 34 centímetros y torácico de 30 centímetros. Y al revisar la placenta implantada se observa un feto de aproximadamente 20 centímetros de largo, aplanado y color grisáceo. A ver, permíteme tantito. Ibas muy bien, pero cuando llegas a exploración física, que debe ir antes de los signos vitales, la palabra, menciona que haber presentado en ocasiones un ligero sangrado transvaginal y presentó salida de líquido amniótico. ¿Se me explico? Eso no, porque no va al caso. Disculpe. Eso se pone... Permítame. Escúchame primero. Está bien que la paciente tenga 40 años, que ingrese a la sala de urgencias y posteriormente a la sala de parto, porque es una emergencia. Pero ¿por qué ingresó? Ahí le tienes que poner por qué ingresó. Ok. Por contracciones uterinas y salida de líquido, ¿no? Pero eso en ocasiones es un ligero sangrado, no. Y lo pones después de exploración física, ¿no? ¿Ok? Puedes poner por qué ingresó. Los antecedentes están bien, ¿no? Y como no tenía control prenatal, pues no tenía ultrasonido, no iban a ver lo que tenía, ¿no?
Ajá. Ella iba a parir uno, ¿no? Sí. Sale con 2, pero tú vas a explicar esto después. ¿Ok? Adelante. Bueno, pues la primera pregunta sería, ¿cuál de las siguientes variantes clínicas presenta el feto encontrado? ¿Cómo se llama cuando un feto está de color grisáceo y aplanado? Papiracio. Pues contesta, papiracio. Sí. Que no estaba segura, doctor, perdón. Es una de las causas de muerte fetal principales en gestaciones gemelares. ¿Quién contesta? El síndrome de transfusión feto-fetal. Sí. ¿Cuál es la puntuación? Embarazo ectópico está fuera de contexto, ¿no? Sí. Está Es que no lleva. No, está completamente fuera de contexto. Ponle otra cosa. Ok. Embarazo múltiple si quieres, ¿no? Sí, de ello la había puesto, pero pues como el tema es ese, pues nomás la puse para completar las 5 opciones. No, por eso ponle algo más lógico, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la puntuación? Permíteme. O embarazo heterotópico, uno de uno afuera, o embarazo múltiple, como quieras, pero debe tener alguna relación, ¿no? Que no se vea así tan dispareja. Es correcto. Adelante. ¿Cuál es la puntuación de Apgar normal en un recién nacido? Al nacer o a los 5 minutos. Es pregunta. Mande. Es que la verdad casi no lo alcanzo a escuchar. A ver, deja subir. ¿Al nacer o a los 5 minutos quieres el Apgar? Pues el Apgar pues puede cambiar, ¿no? Normalmente pues pueden hacer con un Apgar más bajo y a los 5 minutos ya dar Por eso, con un Apgar ¿cuál normal. quieres? Pues yo aquí puse el rango normal. No lo puse por minutos, o sea, en general, ¿cuál sería un Apgar normal esperado en el recién nacido? Bueno, está bien. ¿Quién quiere contestar? De 7 a 10 es. Sí. ¿En qué trimestre se puede diagnosticar un feto papiracio? En segundo trimestre. Sí. Y por último, es una característica de un feto papiracio. Que se encuentra comprimido. No son todas. Sí, son todas. Normalmente pues suele fallecer en el segundo trimestre o si en ocasiones si la ecografía se detecta más temprano, como a las 8 semanas, normalmente se retiene y hasta completar, hasta que llegue, ¿no?, al segundo trimestre y pues presenta deshidrataciones. Normalmente el feto que se encuentra en condiciones normales al momento de estar creciendo pues lo comprime y es lo que causa que se vea aplanado, ¿no?
Y pues ya sería todo. Nomás, doctor, le quería preguntar, al principio no lo escuché bien, entonces me faltaría al principio del caso clínico poner el motivo de por qué ingresa, ¿no? A sala Sí, de urgencia y de parto. ¿Y qué más? ¿Cuál era la otra de la o exploración sea, física? después de que dice ahí, tiene 40 años, ingresa a la sala de urgencia y posteriormente a la sala de parto. ¿Por qué ingresó? Por actividad uterina y ruptura de membranas, ¿no? Ajá, En periodo expulsivo. Porque hicieron cesárea, ¿no? sí. ¿Y Era una sería todo? urgencia. Mande. ¿Sería todo o qué más cambió? Punto. Y luego quita, cuando digas exploración física, pon signos vitales después de la exploración física. Ok, sí. Y nada más. Ok, Pon doctor. que tiene salida de líquido transvaginal, Ujú. pero quita eso de ocasiones ligero sangrado transvaginal, pues es un interrogatorio. Ok, está bien. Gracias. Pero tienes que justificar por qué la pasaron urgente a cesárea. O porque tenía cesárea previa o porque es. La verdad lo puse porque dentro de lo que estuve leyendo, una de las características que te daba el hecho de tener un feto con esas características era que en ocasiones podrías presentar sangrados, ¿no? Pero como esta paciente no tenía control, por eso lo dejé así, ¿no? Pero pues está, lo voy a quitar. Sí, nomás pon en orden, pues. Esto Ok, sale. sí, gracias. Ya estoy poniendo el otro caso, ¿eh? Ya, doctor. Adelante. Bueno, mi subtema es diabetes mellitus gestacional y el resumen del caso clínico es el siguiente. Paciente femenina de 29 años, gestas 3, partos 2, cesárea 1, última gesta complicada por producto macrosómico, antecedentes de diabetes mellitus 2 por parte de ambos padres, antecedente de síndrome de ovario poliquístico, un IMC de 29, a la exploración física se encuentra una tensión arterial de 130/90, la frecuencia 130, 90, cardíaca, ¿qué? perdón, 130, 90, ¿qué? milímetros de mercurio. Ok, luego. La frecuencia cardíaca 80 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria 18 respiraciones por minuto y una temperatura de 36.4 grados centígrados. Actualmente en la semana de gestación 12, con valores de glucosa en ayuno de 133 miligramos por decilitro. La glucosa a las 2 horas postcarga oral de 208 miligramos por decilitro y niega diagnóstico de diabetes mellitus 2 previo y control glucémico. Bueno, la primera pregunta. Permíteme. Es que está muy desordenado. Primero es una paciente femenina de 29 años, ¿ok? Con un embarazo de 12 semanas de gestación, ¿ok? Que acude con resultados de glucosa en ayuno de 133 y una glucosa de 2 horas de cuántos miligramos, 75 gramos o 100 gramos, no sé, no pones de cuánto. O una postprandial, no sé, tienes que definir qué glucosa le determinas a las 2 horas, porque no se llama, cuando das 75 gramos y determinas a las 2 horas, o cuando la paciente desayuna, vuelve a las 2 horas. ¿Sí me entiendes?
¿Cuál de las dos son? Es cuando la paciente desayuna y vuelve a las 2 horas. Ok. 208. ¿No? Punto. Hasta ahí, así te llegó la paciente. ¿No? Te llegó al control con 12 semanas de gestación y esos resultados de laboratorio. ¿Ok? Entonces ya te vas a antecedentes. Es gesta 3 para 2, cesárea 1. ¿No? Último producto macrosómico. Y luego ya le pones. Espérame un segundo. ¿Eh? Bueno. ¿Qué arreglaste en clase? Dime. ¿Qué? Adelante, discúlpame. Te sigo haciendo las observaciones, ¿ok? Ok. Femenina de 29 años que acude a control prenatal con resultados de azúcar de 133 en ayunas y una postprandial. Prandial se llama, de 2 horas con resultados de 208 miligramos por decilitro. Punto. Ella acudió con eso. Luego ya le vas a poner antecedentes. Tiene antecedentes de diabetes, mellitus en ambos padres, ¿no? Tiene antecedentes, es gesta 3 para 2, cesárea 1. Último producto macrosómico, puedes poner el peso si gustas. Y antecedentes de síndrome ovarios poliquísticos. Punto. Ve acá, ¿no? A la exploración física le ponen la completa, los milímetros de mercurio que te faltan ahí. Bueno. Y si quieres ponerle que se escucha con toque del bebé, porque a las 12 semanas ya podemos escuchar al bebé que está a nivel de sínfisis del pubis, con un aparato que se llama Doppler y escuchamos el bebé. Ok. Y bájale tantito. Bájale tantito. No, pues estamos viendo la viñeta, ya me la tapas. Perdón. Ok. Aquí niega diagnóstico de diabetes mellitus previo y control glucémico. O sea, quita eso. Ella no sabía nada de eso. Bueno. Que la paciente. Bueno, entonces ponlo como antecedentes, pero no lo revuelvas todo. Empiezas con una cosa y terminas con otra. ¿Quieres ponerlo? Ponlo. No se conocía con diabetes mellitus tipo 2. Pero ya le estás contestando tú a ellos muchas de las cosas que van a poder contestar ellos, porque está hablando de 12 semanas. Ok. Adelante, ahora sí las preguntas. Pregunta número 1, ¿cuál es el diagnóstico de la paciente? ¿Quién contesta? Diabetes gestacional.
¿Qué contestas, Claudia? O Dulce María, perdón. Dulce María. Bueno, pues es que yo había considerado que era diabetes pregestacional. Por eso. ¿Y cómo se llama la diabetes pregestacional? Pues es que, o sea, está la pregestacional y luego la gestacional. Es que había, ¿Cómo se Carmen dijo llama la diabetes antes del embarazo? pregestacional, que sería la diabetes mellitus tipo 1 o 2. No, por eso responde diabetes mellitus tipo 2. Esta señora ya era diabética. ¿Me explico? O sea, no se hizo en este embarazo porque estás hablando de 12. Si hubieras puesto 20 semanas o más, si me entiendes, pues ya consideramos que es la insulina por las hormonas placentarias. Entonces, puede que quepa la diabetes pregestacional o pone diabetes mellitus tipo 2. Cualquiera de las dos puede poner. Porque gestacional no es porque ya a las 12 semanas. Por eso es importante en el primer laboratorio pedir una glicemia. Esa glicemia que tú tenías de 133, lo ideal es que le hubieras hecho una curva de tolerancia a la glucosa. Porque tú ya estás manejando con la poscarga como que es una paciente a ver cómo está respondiendo. También se vale, ¿no? Lo mismo que tener una hemoglobina glucosilada. Esta paciente le pides una hemoglobina glucosilada y está arriba de 8, 9, 10, ¿no? Quiere decir que ya 3 meses antes ya era diabética. Y más te refuerza el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. ¿Me explico? Adelante. Número 2, ¿cuál es el tratamiento más adecuado para la paciente? Metformina. Bueno, yo aquí había considerado que era la insulina, porque como estábamos hablando de una diabetes pregestacional, que podría ser pues una diabetes tipo 1, había considerado que el tratamiento No, más... tipo 1 no, la tipo 1 no. La tipo 1 es insulino dependiente. Ah, ok, por eso había considerado la insulina. Sí, pero imagínate, ya tuvo 3 hijos, ¿no? No está bien, mira, aquí lo que hay que hacer es esto, ¿no? Primero, ver que era una paciente que no se sabía diabética, que tenía diabetes, que tiene un niño macrosómico. ¿No de acuerdo? ¿Y qué tipo de diabetes se llama esas si no es insulino dependiente? Se llama diabetes tipo 2, que tarde o temprano va a salir, con el tiempo se va a hacer insulino dependiente. Entonces, si esta paciente ya se supiera diabética, tipo 2 iba a estar tomando metformina o glibenclamida o los nuevos medicamentos que se usan para la diabetes. Pero como no estaba tomando nada, si es candidata a insulina y metformina, de las dos puedes tomar. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque la metformina le ayuda mucho a la resistencia a la insulina que va a tener más adelante, ¿no? Y la insulina también. Si no quieres poner la insulina, ponle pura metformina y la vas vigilando y depende del comportamiento, junto con el ejercicio y la dieta, que es más que indispensable, ya calcularía si le pones insulina. ¿Sí me entienden? Ok. Si fuera diabética ya demostrada bien, pues cambias a insulina.
Bueno, Sí, adelante. Bueno, continuando con la pregunta 3, ¿cuál sería el siguiente paso en el tratamiento? ¿No sería la E? Continuar con el tratamiento nutricional aún. O sea, continuar, seguir usando la metformina y después darle una dieta nutricional a la paciente. Digo que considerando que tenemos dos preguntas de tratamiento, la primera tendría que ser dieta y ejercicio y la segunda ya metformina, ¿no? Sí. Sería tomar ambas opciones. Sí, de hecho, yo lo que consideré es continuar con un tratamiento nutricional, así como lo mencionan, darle una dieta a la paciente adecuada pues a sus necesidades y también pues el ejercicio. Bueno, la pregunta 4, ¿cuál sería la meta terapéutica esperada en la glucosa de una hora postprandial? Menor a 130, 140 miligramos sobre decilitro. Sí. La 5, ¿cuál sería el mejor método diagnóstico? Sería glucosa en ayuno. No es hemoglobina glicada. Ah, Yo había considerado que era la glucosa en ayuno, el mejor método diagnóstico. Mira, vamos a utilizar. ¿Llevaron endocrinología ustedes?
Sí. Vieron diabetes. Sí. Un segundo. Bueno, bueno, disculpen, es que esta hora se saturan de llamadas. Mi pregunta es, ¿llevaron diabetes? Bueno, Sí, sí, vamos. Ya. ok. ¿Cuál es el método, el mejor método para hacer el diagnóstico de diabetes? No lo que piense uno, sino lo que dicen los libros. Contesten, ¿cuál es el mejor método?
¿Cuál es el que Hemoglobina confirma? glicada. Glucosa en ¿Eh? ayuno. No, ¿cómo? La hemoglobina Glucosa? glicada. La curva de No, glucosa. ese tampoco. Es la curva de tolerancia a la glucosa, punto. Con 75 o con 100 gramos, punto. Ese confirma. Pero si me llega una paciente con 200 de glicemia en ayunas y glucosuria, pues ya, que le busco. ¿Sí me entiendes? Pero mientras no llegue así, tú tienes que corroborar el diagnóstico con curva de tolerancia a la glucosa. La hemoglobina glucosilada, para lo único que sirve es para ver cómo estuvo los últimos 3 meses su control de glicemia, porque es la hemoglobina que se llena de azúcar y que la que detectan que si está muy elevada quiere decir que esos últimos 3 meses estuvo mal controlada. ¿Me explico? Pero no te hace diagnóstico de diabetes. Si la paciente es diabetes tipo 1, pues automáticamente va a estar con insulina y va a seguir con insulina y dieta y todos los cuidados especiales. Si la paciente era diabética tipo 2 y estaba tomando glibenclamida o algún otro medicamento, pasa y dieta, pasa a usar insulina en el embarazo, y su dieta y su ejercicio. Y pueden agregarle metformina si ustedes gustan. ¿Ok? Si la paciente se hace diabetes gestacional, que no era diabética, y se hace diabetes gestacional, el test de Sullivan con 50 gramos de glucosa y determinación a 1 hora nos dice que es probable diabetes gestacional si sale arriba de 140. Pero de todos modos tienen que pasar a hacer la curva de tolerancia con 75 gramos o con 100 gramos. Si hacen con 100 gramos, con 2 valores anormales de los 4 hacen el diagnóstico. Punto, no se hagan bolas. Así es la diabetes. Ya la dosis de insulina, pues es otra cosa. Ya los ve específicamente el riesgo. El endocrinólogo junto con el obstetra. La nutrióloga ve la nutrición y el ejercicio. Entonces, esa es la forma. Pero no contesten con lo que piensan ustedes que es, sino con lo que está escrito en la literatura. ¿Está bueno? ¿Tenemos otro caso? Sí, doctor, ya lo compartí. Adelante. No me habías muteado. ¿Sí se ve la pantalla? Sí. Entonces, pues yo soy Ricardo Montes y en esta ocasión pues veríamos un caso sobre el subtema de trastornos hipertensivos del embarazo. Entonces, tenemos a un paciente femenino de 36 años de edad que es originaria pues de Hermosillo, Sonora, que se presentó a urgencias refiriendo a un dolor de cabeza de 3 horas de evolución que no cede a medicamentos. Entonces, ella tiene un embarazo de 34 semanas de gestación, es su primera gesta, no ha tenido ningún parto y pues por lo tanto tampoco ningún aborto, ¿no? Menciona que no ha tenido controles prenatales previos, ¿no? Bueno, a la exploración física se encuentran signos vitales de frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, una presión arterial de 162 sobre 108 milímetros de mercurio, una temperatura de 37 grados centígrados y un IMC de 32, ¿no? Se le solicitan laboratorios que pues tienen los siguientes resultados, que son una hemoglobina de 13 gramos por decilitro, un hematocrito del 36%, glóbulos blancos de 8,200, plaquetas en 180,000, una creatinina de 0.8 miligramos por decilitro y una uricemia de 6.2 miligramos por decilitro. Trae una glucemia de 90 miligramos por decilitro y una proteinuria de 5 gramos por litro en orina de 24 horas. Entonces, pues pasamos a las preguntas, ¿no? Que en base a los datos expuestos, ¿de qué diagnóstico sospecharía pues usted?
No escucho, perdón. Repito la pregunta o no escuchó la Sí, pregunta. por favor. Ok. Por favor. En base a los datos expuestos, ¿de qué diagnóstico sospecha? ¿Una hipertensión gestacional, una hipertensión crónica de leve a moderada, una preeclampsia con datos de severidad, hipertensión crónica con preeclampsia agregada o preeclampsia sin datos de severidad? Preeclampsia con datos de severidad. Así es. Pues recordando, ¿no? La preeclampsia con datos de severidad es aquella que se presenta, pues como sabemos, preeclampsia es la hipertensión más la proteinuria y además algún dato agregado como una hipertensión severa que sería por encima de los 160 Ahí de sistólicas. perdida ponle 110, pues para que, ¿no? A ver, En la en el- diastólica ponle 110, sí, pues para que cierre. Está como la ropa, cuesta 59.99 pesos, ¿no? ¿Cuánto es eso ya? Bueno, entonces ahí Pues está. 60, ¿no? Y Está bien. pues algunos datos agregados, ¿no? Que ya Adelante. mencionaremos adelante. Ok, la siguiente pregunta. ¿Cómo procedería ante esta paciente? ¿Daría un tratamiento con sulfato de magnesio, estabilizaría y procedería a la inducción del parto? ¿Procede directamente a la inducción del parto? ¿Le da un tratamiento con hidralacina intravenosa y continúa con el parto hasta las 36, 37 semanas? ¿Procede con una cesárea inmediata o toma una conducta expectante ante el parto? Digo, ante el embarazo. Cesárea inmediata. Pues no sería esa. No sé si alguien más tenga otra respuesta. ¿Cuál es? La respuesta sería el tratamiento con sulfato de magnesio, estabilizar a la paciente y después inducir el parto, ¿no? El tratamiento se daría el sulfato para prevenir que desarrolle una eclampsia, se estabilizaría a la paciente y se produciría el parto según la guía de práctica clínica. Cuando la paciente ya tiene de 34 semanas de gestación en adelante, lo más recomendable ante una preeclampsia con datos de severidad es el parto, inducir el parto lo Es más pronto posible. importante que le agregues a la A el uso de hidralacina, porque también es que controla la presión. Ok, ahí ponle hidralacina. Sulfato de magnesio, hidralacina, estabilizar a la paciente e inducir parto o hacer cesárea. ¿Qué es el tratamiento final de una paciente con GEL o con síndrome o preeclampsia con signo de severidad? Se menciona que el tratamiento Control, sería... escucha. ¿Cómo? ¿Cuál es el control? ¿Cuál es la conducta? Siempre sería el parto. No, espérame. La interrupción del embarazo estoy de acuerdo. Pero antes se controla la presión, se previenen convulsiones, sí, se interrumpe embarazo. Y va a depender de las condiciones del bicho, de la madurez cervical, si es parto o cesárea. ¿No? Así tenga 32 semanas con signo de severidad. Puedes esperarte 6 horas, vuelves a repetir estudios. Si los estudios se empiezan a alterar y la paciente se pone más mal, pues también vas a tener que interrumpir. La siguiente. Bueno. Ok, entonces la siguiente sería, ¿qué criterio de severidad es el que está presentando la paciente, no? ¿Presenta oliguria, número de plaquetas alterados, elevación de creatinina, alteraciones visuales o la cefalea persistente?
Cefalea persistente. La siguiente. Sí es. Ok. Las siguientes son criterios diagnósticos del síndrome de HELP, excepto un frotis periférico anormal, plaquetas mayores a 200.000, lactato de deshidrogenasa mayor a 600 unidades por litro o aspartato aminotransferasa mayor a 70 unidades por litro. Aquí, para que tenga 5 letras, ponle Estaba pensando en... Porque encontré en un hemólisis. sitio, Cuando hay hemólisis, ¿qué se eleva? ¿Qué bilirrubina se eleva? la indirecta. Sí, ¿no? Esa la podías poner para que fueran 5 preguntas. Sí, es lo que iba a decir. Encontré Y en el un excepto sitio es de que las decía... plaquetas menores de 200.000. Pues, la siguiente. Ok. O el ácido úrico elevado también es un valor pronóstico, ¿no? Sí, todos serían el periférico por la hemólisis que se puede ver. También, pues en realidad las plaquetas serían menores a 100 de plaquetas, a 100.000. Y pues también creo que había visto lo de la bilirrubina que usted menciona por encima de 1.2 o algo por Por eso. eso, ponle hiperbilirrubinemia. Okay. Adelante. Sí, se lo agrego. Y por último, ¿qué fármaco recomendaría para prevenir el desarrollo de eclampsia? Fenitoína, diazepam, gluconato de calcio, sulfato de magnesio o lorazepam. Magnesio. Así es, el sulfato de magnesio. Los demás se ha visto que pueden llegar a tener un efecto preventivo, pero no se equipara al que da el sulfato de magnesio, ¿no? Y pues esas serían todas las preguntas. Aquí no es. Permítame un segundo. Permítame un segundo. Sí. Muy bien. Entonces, está correcto. Nos vemos mañana. ¿Está bueno? Okay. El lunes. Muchas gracias, doctor. Gracias, Que doctor. tenga un buen día. Mañana Gracias. es viernes, ¿verdad? Pues el lunes. Hasta el Sí. lunes. Nos vemos el Hasta el lunes. lunes. Bye. Bueno, doctor, que te pase bien. Buen día.